Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí al canal. Seguimos haciendo el año bíblico basado en las promesas que encontramos en la Escritura. Hoy ya es abril 4 y la promesa o el consejo lo encontraremos en Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Dice la Escritura: Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Este es uno de los pasajes más conocidos por los cristianos, pero también es uno de los pasajes más malentendidos o más mal explicados por nosotros los cristianos. Porque muchas veces tomamos este pasaje para hablar de que Dios va a cambiar el corazón de carne, de piedra, y nos va a dar un corazón de carne. Y hasta ahí lo dejamos. Es decir, tomamos este pasaje para hablar que Dios nos va a cambiar la actitud o que Dios nos va a cambiar el mal genio. Y en realidad ese no es el punto central de lo que está hablando aquí. En realidad, ese no es el propósito de Ezequiel. El propósito de Ezequiel no es otro que confirmar el nuevo pacto. Aquellas personas que creen que el nuevo pacto es del Nuevo Testamento están muy equivocados. El nuevo pacto no es del Nuevo Testamento. El nuevo pacto incluso ya se predicaba, se enseñaba en el Antiguo Testamento, y es lo que Dios llamó el pacto eterno. Dios tiene algo que se llama pacto eterno, y el pacto eterno es el pacto que Dios hace con sus hijos a través desde el mismo Génesis hasta Apocalipsis y por supuesto hasta nuestros días y hasta la segunda venida. Y el pacto eterno es simple. Dios hace el pacto, Dios hace una promesa, porque Dios es el que propone el pacto para con sus hijos. Sus hijos aceptan el pacto y ese pacto va hasta la muerte o se termina cuando una de las dos partes muere, especialmente cuando es el pactador, el que propone el pacto, muere. Es que se acaba ese pacto. Si por alguna razón tienen que hacer alguna adición, sí, algún arreglo, alguna añadidura al pacto, tiene que hacerse mientras el que hace el pacto esté vivo. Después de que muera, no sirve hacer ningún cambio. Cuando nosotros observamos todo el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver diferentes pactos. Dios hizo el pacto con Abraham, y el pacto con Abraham se basaba en la sangre, que era la circuncisión. Dios hizo el pacto con Israel cuando lo llevó al Sinaí. Los llevó allí al Sinaí y les propuso, sí, hizo el pacto con ellos, ofreciéndoles los 10 mandamientos y toda la ley ceremonial. Nosotros podemos leer el libro de Éxodo y nos vamos a dar cuenta que Dios les da la ley ceremonial aparte de los 10 mandamientos. Así que Dios propone pacto con Israel. Y así podemos ver que Dios hace diferentes pactos. Dios también hizo pacto con David. Y recuerden que a David se le prometió que iba a tener un hijo que se iba a sentar en su trono y que iba a reinar. Y ese hijo es Jesús. Todos los pactos de Dios que hizo con los seres humanos apuntan a Jesús, y nosotros entonces llegamos a la vida de Jesús. Y Jesús mismo confirmó el pacto. Jesús dijo, mientras podrán pasar el cielo y la tierra, pero ni una jota, ni una tilde, ni una coma, como le quieran poner a ustedes, dice Jesús, yo lo estoy parafraseando, pero Jesús dice que ni una jota, que se vendría, ni una tilde, ¿sí? Van a pasar. Y el mismo Jesús dijo también, yo no he venido a abrogar, a eliminar la ley, sino a cumplirla. Es decir, Jesús está hablando de que pase lo que pase, Él no vino a cambiar el pacto, Él vino a confirmar el pacto de Dios para con los hombres. Por eso cuando Jesús va a la cruz y muere, si ustedes se fijan, nunca Jesús hizo cambio al pacto. Jesús nunca dijo, ustedes no guarden el sábado. Ustedes no van a matar. Ustedes no van a guardar los mandamientos. Ustedes no van ya no tienen que obedecer a Dios. Jesús en ningún momento cambia los pactos. Incluso a Jesús sí, le aplican la circuncisión. Pero cuando Jesús muere en la cruz, recuerden que Ese, el que
el que viene a confirmar el pacto, Jesús sí hizo un cambio en el pacto. Hizo un solo cambio. Si ustedes leen Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solo se van a dar cuenta que Jesús hizo un cambio. Jesús, repito, nunca dijo, vamos a cambiar la ley. Jesús no cambió los mandamientos, mucho menos tampoco cambió las leyes ceremoniales que eran parte del pacto con Israel. No las cambió. ¿Por qué? Porque las leyes ceremoniales al morir Jesús se iban a cumplir. Por eso Jesús dijo, yo vine a cumplir ese pacto, esa parte del pacto, Jesús vino a cumplirla. Cuando Jesús va a la cruz, solo hubo una parte del pacto que él cambió. Y la parte del pacto que él cambió, y yo sé que esto a veces puede ser complicado de entender y podría tomarse varios temas y me encantaría también hacer en este canal, hacer una serie hablando solo de los pactos de Dios. Sería genial, ¿verdad? Hablar del pacto, del pacto eterno, del pacto con Abraham, del pacto con Israel y del pacto con David y hacer como una comparación y un paralelismo entre esos pactos para sacar, sí, la enseñanza para nosotros. Pero, repito, Jesús solo hizo un cambio en el pacto y fue el cambio de lugar del pacto. Jesús no cambió el contenido, pero cambió el lugar. Ahora, el pacto ya no iba a estar en las tablas de piedra del corazón, sino que el pacto iba a estar en el corazón de carne. Jesús cambió el sitio porque los judíos observaban el pacto de afuera hacia adentro. Los judíos se habían vuelto tan duros de corazón, incluso habían dejado de creer en Dios y por eso pasó lo que pasó y Israel fue llevado cautivo tantas veces y atacado de tantas maneras, porque ellos veían el pacto en tablas de piedra y no en el corazón. Y Jesús cambia de lugar el pacto. Jesús entonces ya dice, no va a ser en la forma externa, sino que ahora va a ser de una forma interna. Y alguien puede decir, pero Jan, ¿dónde está eso? Eso está en Juan capítulo 4, cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, cuando ella le dice a él, no, que nuestros padres adoraron en este monte a Dios. Y Jesús le dice a ella, ni en este monte, ni en el templo, ni en Jerusalén se va a adorar a Dios, sino en espíritu y en verdad. Y en espíritu y en verdad significa en las tablas del corazón de carne, no en las tablas de piedra. Es decir, no exteriormente, no en los artificios, no en los rituales exteriores, sino en el corazón. El pacto ahora se va a guardar en el interior y Jesús lo que hace es cambiar el sitio, el lugar del pacto, no el pacto, no el contenido, pero sí la manera de observar el pacto, ya no observándolo de manera externa, porque cuando nosotros observamos de manera externa, no lo cumplimos. Nosotros no sentimos amor por eso, pero cuando lo sentimos internamente, cuando el pacto sale de nuestro corazón, es decir, de adentro hacia afuera, es cuando nosotros nos deleitamos en el pacto y lo cumplimos. Esa fue la razón por la cual Israel no pudo cumplir el pacto con Dios. Dios les propuso el pacto allí en Éxodo. Y todo el pueblo dice, sí, eso haremos. Pero luego nosotros seguimos leyendo después del capítulo 24 de Éxodo. Llegamos al 32 y ellos pecan con el becerro de oro porque ellos observaban el pacto exteriormente. No lo habían internalizado. Pero cuando nosotros tenemos el pacto de adentro hacia afuera, lo cumplimos. Y ahora, aquí lo que está diciendo Ezequiel, Ezequiel está haciendo referencia precisamente al pacto, al pacto nuevo, al nuevo pacto, al pacto ese que Jesús nos da, pero de manera interior. Por eso él dice que nos va a dar un corazón nuevo y que va a poner en un espíritu nuevo dentro de nosotros, que nos va a quitar ese corazón de piedra, es decir, la forma externa, y nos va a dar un corazón de carne, la forma interna, la espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué va a ser eso? Ahora, miren lo importante, no es para cambiar nuestro genio, no es para cambiar ciertas cosas de nosotros, no es para que yo no era romántico y ahora me voy a volver más romántico, más detallista, no, ahora miren lo que dice, es para poner el Espíritu de Dios en nosotros y hacer que andemos en sus estatutos y que guardemos sus preceptos y los pongamos
por obra. Y es internalizar el pacto de Dios, internalizar su santa ley y hacerla porque nos nace del corazón, porque amamos a Dios, no porque lo hagamos externamente y por obligación, como cuando cumplimos las leyes de tránsito, que eso son, sí, es externo. Nosotros no amamos las leyes de tránsito. Bueno, en mi caso, a mí me gustan las leyes de tránsito porque nos protegen. Aquí en Estados Unidos, que la mayoría, por el 99% por decir, tenemos que tener un carro para manejar, para movernos, para ir de un lugar a otro. Las leyes de tránsito, las amo en el sentido de que nos protegen. Si no fuera por las leyes de tránsito, imagínense. Pero la mayoría de gente simplemente observa las leyes de tránsito como algo externo, algo que hay que cumplir para no ser penalizados. Pero cuando Dios nos transforma el corazón para guardar su santa ley en el corazón, hacerlo interno, internamente hacia el exterior, nosotros nos deleitamos en esa ley, nos gozamos en esa ley, porque el nuevo pacto es ese, el nuevo pacto es cambiar el lugar de externo a interno. Y por eso Jeremías en el capítulo 31, versículo 31 al 33 dice que el pacto ya no va a ser como el Dios había hecho con Israel, en ponerlo en las piedras para que ellos lo tuvieran presente, sino que va a ser en el corazón. Lo pueden leer allí en Jeremías 31 también. Ese es el nuevo pacto, un cambio de lugar, no el cambio del contenido, cambio de lugar, porque el cambio del contenido del pacto de Dios siempre va a ser el mismo y va a ser la obediencia de nosotros hacia Él. Él pone su santa ley y nosotros la obedecemos, porque su santa ley es una ley de amor, de una ley de comportamiento hacia Él y hacia el prójimo, de amar a Dios, amar al prójimo. Y en esa ley entran los 10 mandamientos, que son las leyes morales de Dios, que creo que en episodios anteriores, sí, en días anteriores, les hablaba de eso, de lo que es la ley moral, de que Dios adaptó la ley moral del cielo a nosotros y la adaptó para que nosotros pudiéramos subsistir en este mundo. Porque los ángeles, por ejemplo, no necesitan la ley que dice eh, honrarás a padre y madre. Ellos no necesitan ese mandamiento porque ellos no tienen padre y madre, excepto Dios, que es el Padre. Pero como los ángeles son espíritus, no se dan casa ni se dan en casamiento, no tienen hijos, no son hijos de nadie, solo del Padre, entonces no necesitan ese mandamiento. Tampoco el mandamiento de no desear o codiciar la mujer del prójimo, los bienes del prójimo, porque ellos no se casan, entonces no necesitan ese mandamiento. Lo mismo del mandamiento de no robarás, porque ellos a quién van a robar en el cielo. Entonces, todas esas leyes, esos mandamientos se adaptaron a nosotros para que nosotros tuviéramos una mejor forma de comportarnos. Por eso Dios adaptó su ley moral a nosotros. Y es esa ley moral la que debe morar en el corazón de forma interna hacia el exterior. Es lo que dice aquí Ezequiel. Así que la invitación que yo te hago y que te hace Ezequiel también es que permitas que le abras tu corazón a Dios y le permitas que Él transforme el corazón de carne, es decir, de ver todo lo exterior, permitas que Dios internalice su santa ley en ti, sus preceptos, sus mandamientos, su ley moral, para que tú puedas comportarte de la manera que Dios requiere y puedas reflejar el carácter de Cristo. Porque si tú te fijas, Cristo era la ley viva, Jesús era la ley. Jesús eran los mandamientos vivos. Jesús era, sí, era esa maravillosa ley que Dios da, la ley moral. Jesús lo era, pero de forma viva. La ley que está en la Biblia es la ley de forma escrita, pero Jesús era esa ley de forma viva. Y nosotros tenemos que comportarnos como Él, ser como Él. Cuando nosotros tengamos el pacto internalizado, entonces vamos a ser similares a Jesús. Esa es la invitación. Espero que les haya gustado. Nos encontraremos el día de mañana con una nueva promesa. Que Dios les bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.